Y vamos a... ¿Sí se ve la pantalla ahora? Sí, sí se ve. Ahora sí. Se ve un poquito más grande. Muy bien. Hermanos y hermanas en Cristo, le damos la cordial bienvenida. Gracias al Señor por reunirnos una vez más aquí para estudiar su palabra y regocijarnos en la salvación, en la fe que Él nos ha regalado mediante la obra redentora de su Hijo. Continuamos con la lección 2 del legalismo, enemigo de la gracia, y hoy vamos a tratar un tema muy importante eh, que nos hace pensar y reflexionar en nuestra condición espiritual, cómo nacimos, cómo llegamos a este mundo y qué hizo Dios mediante la obra de Cristo para pues que tengamos paz, alegría y gozo espiritual de saber que sí somos hijos de Dios, redimidos, comprados con la sangre de Cristo. Entonces, bienvenidos a cada uno de ustedes y vamos a dar comienzo con esta oración. Dios Padre Celestial, debido a la naturaleza pecaminosa que hemos heredado de nuestros padres de nacimiento, estábamos espiritualmente muertos, ciegos y separados de ti. Te damos gracias por haber enviado al Espíritu Santo, quien nos llamó a la fe. Te damos toda la gloria, no solamente por el perdón, sino también por el don de la fe. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Amén. Gloria Muy a bien, Dios. entonces pasamos un poquito con las reglas de Academia Cristo, venir preparados a la lección, ver los videos, leer el pasaje bíblico y pensar en las preguntas que se hicieron, ¿verdad? Ustedes pueden responder, escribir en sus notas y cuando estemos en la clase contestarlas. También respeto por los que sirven, ¿verdad? Y por nuestros compañeros en clase que se convierten en nuestros hermanos y hermanas en la fe, en nuestros Amén. amigos y, por qué no decir, como la familia en Cristo. También por el grupo de WhatsApp, como ya mencionamos, es única y exclusivamente para las clases, para la información, las tareas, los videos, alguna preguntita, alguna respuesta que el estudiante tenga una comunicación directa con él, con su maestro. Nuevamente, entramos. También damos la bienvenida a Milena, que recién se conecta. ¿Quién más está? A Rubén. Bueno, ya saludamos a Rubén. A Jorge Humberto Solano también. Y a todos los que van ingresando. A Luis. Luis, bienvenido. Muy bien, las metas para la lección 2. De hecho, para esta lección solamente hay una meta. Y esta es la meta, entonces, que el alumno verá en las escrituras el peligro de poner el énfasis en la decisión de aceptar a Cristo en su corazón. Como mencioné al inicio, pensando en la condición espiritual en la que nacemos, el pasaje bíblico que leímos nos dijo claramente que nacimos en pecado, vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Entonces, esa es la meta. Al final, con la ayuda del Señor, vamos a ver eso más claro a la luz de las Escrituras. Muy bien, entonces ya estamos listos Amén. para responder a las preguntas que hicimos en el grupo de WhatsApp y ya vamos a tomar un tiempito aquí para que todos participemos y demos nuestro punto de vista, nuestras experiencias. No sin antes siempre preguntarles qué fue lo que más les llamó la atención del video que vieron y también del pasaje bíblico que se les fue asignado. ¿Algún comentario, alguna cosita que realmente
les hizo pensar, les hizo reflexionar el video y también el pasaje bíblico. Adelante, hermanos, les escucho. Y luego contestamos la siguiente pregunta. Adelante, María. Amén, pastor. Pues a mí me inquietó mucho, sí, porque, como dijo Pedro, que a veces nosotros como hermanos queremos hacer las cosas por nosotros mismos, ¿verdad? Y quitarle la gloria y la honra al Señor Jesús. Eso me inquieta mucho, porque en verdad eso se está viviendo hoy día. Nosotros queremos hacer las cosas por nosotros mismos y no permitimos que Dios nos ayude. Amén. Entonces, Gracias, esa era hermano. una de las partes más que más me gustó de ese pasaje bíblico, porque es una realidad que se está viviendo hoy día. Porque si no fuera así, mire cuántos cristianos no estuviéramos convertidos y arrepentidos. Entonces, esa es mi pregunta. Eso es lo que más me inquietó de ese pasaje bíblico de Pedro. Gracias, hermano. Muy bien. Gracias. Adelante. ¿Alguien más? ¿Algún Profe, otro comentario? Ingrid. Ingrid. O se me Sí, olvidó también decir si pueden levantar la mano como están haciendo para profe, yo no pues, puedo levantar la mano porque este celular se me cambia todo. ¿con quién estamos? Vamos a dar la palabra Primero, entonces primero a Leonarda, ¿es su voz? sí, O adelante, sí, hermana, y luego le damos la palabra a Ingrid. Adelante, Leonarda. yo creo que así como miré en el video, lo que Pedro, ¿verdad? Estuvo en el hoyo del pozo ese, ¿verdad? Así nos pasa a nosotros que sabemos que estamos hundidos, ¿verdad? Y a veces nos hablan de la palabra y no queremos reaccionar por nuestro orgullo. Y cuando llegamos a reconocer, a veces el orgullo nos hace, ¿verdad? Hacer lo que hizo Pedro, ¿verdad? De decir, yo soy mejor que fulano, yo soy mejor que este que está cantando o yo canto mejor, algo así, ¿verdad? Gracias, Solamente Leonarda. Me encanta esa parte, ¿verdad? El orgullo. Yo quiero autojustificarme. Yo soy capaz de lograrlo por mis propios méritos, ¿verdad? Sabiendo que este muchachito, Pedro, ahí no hubiese salido jamás por sus propios méritos. Pero como bien dicen ustedes, pues ya al estar, al ser ayudado, dijo, no, yo hubiera hecho solo, yo no necesitaba ayuda. Ahora sí, le damos la palabra a Ingrid. Adelante, hermana. Sí, buenos días a todos. Eh, sí, eso también a mí me llamó mucho la atención, donde él cayó en el hoyo y luego lo estaban sacando y entonces él se empieza a imaginar, ve, si yo hubiese logrado, a mí me hubiesen estado diciendo viva, viva. Entonces como que él dijo, entre sí decía que Recorta, no se él no fue escucha. capaz. Diga nomás, Iris. Ingrid, perdón. Entonces yo digo que a veces eso nos pasa mucho a nosotros mismos. Nosotros queremos hacer las cosas viendo que nosotros no estamos capacitados para eso, porque nosotros espiritualmente estábamos muertos. Gracias, hermana. Muy bien. Nelly, adelante. Seguimos con Luis. Después de Nelly. Bueno, compartiendo la idea de las hermanas, en verdad que sí, a veces pensamos que no necesitamos y lo necesitamos demasiado y caemos en el error de que Él nos busca a nosotros, nosotros buscamos a Él para sentirnos mejor y resulta que no, que Él es el que nos ayuda a nosotros. Y bueno, aun cuando Él estaba muy contento porque estaba saliendo del hoyo, Él en su momento quería más bien hacerlo por sí solo para que la gloria fuera de Él y no de los compañeros que le ayudaron, pues. Gracias, Entonces, hermana querida. Cuando lo más fácil hubiera sido ser agradecido, ¿verdad? Gracias por haber amén. sacado del hoyo. Adelante, Luis. Y luego seguimos con Jesús.
Dios les bendiga y buenos días, pastor y hermanos. Bueno, como dijeron los hermanos, ¿no? O sea, hemos visto todo lo que Pedro quería hacer, o sea, todo le quería llevarse la gloria para él. Y hoy está pasando mucho también con muchos hermanos. Por decir, yo tengo un ejemplo que yo estaba participando en una emisora, pero yo también tengo mis actividades y tengo mis páginas de mantener y no podía colaborar como ellos deseaban, pero me sacaron de todo, porque me dijeron que, o sea, que si es que no va a ayudar, ¿para qué? O sea, pero ahí yo veo que también que es el orgullo que hay de ellos, que ellos quieren llevarse toda la gloria para ellos, y eso está mal. Como nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser humildes, aceptar. Entonces ahí damos un ejemplo, cómo hemos cambiado, que nosotros no estamos queriendo la vanagloria para nosotros, que todo se mueva alrededor de nosotros o como nosotros querramos. Entonces, si nosotros hacemos un cambio, vamos a poder a cambiar a las personas que no conocen de la palabra. Eso sería lo que yo puedo Gracias. aportar. Gracias, Luis. Sí, el orgullo, la arrogancia del ser humano, porque es el yo quiero, yo puedo solo. Somos como unas islas, ¿verdad? Queremos hacerlo solos. Jesús, adelante. Bueno, como para reforzar los hermanos, lo mismo que ellos estaban diciendo, que en el video Pedro deseaba salir del pozo por su propia voluntad, pues. En nuestra vida también espiritual decimos que seguimos a Cristo por voluntad propia, sin tener ninguna ayuda espiritual que haya intervenido en nosotros. Y tenemos una parte importante y nos hemos liberado del diablo, hasta creemos que por nosotros mismos, o aportamos algo a nuestra salvación por nosotros mismos. Pues tenemos ese ego que somos nosotros, pues, y que no hay ninguna fuerza espiritual que intervenga en eso. Gracias. Excelente comentario. Muy bien. Eso es lo que somos por naturaleza pecaminosa, ¿verdad? El orgullo, la arrogancia, el querer hacer todo por nuestra propia cuenta, creer que uno es capaz de salvarse a sí mismo, ¿verdad? Como en la vida, si nos ponemos un objetivo de alcanzar y lo alcanzamos, quizás una carrera, un trabajo, y lo hemos logrado, ¿verdad? Y queremos aplicar esa misma filosofía a la vida espiritual. Si yo logré algo, mira cómo soy, a dónde avancé, ¿por qué no puedo alcanzar la salvación también? Y eso va en contra de la palabra de Dios. Excelente, a mí Amén. me encanta Efesios 2, 1, 10. Ahí está resumido completamente, es como una radiografía espiritual de quiénes somos ante Dios por nuestra naturaleza pecaminosa. Giovanni levantó la mano. Sí, con respecto a la pregunta, nuestra condición al nacer en este mundo es estar muertos en nuestros delitos y pecados. Al nacer en este mundo estábamos muertos espiritualmente debido a nuestros pecados. Sin embargo, por la gloria de Dios, somos salvados y hechos nuevos, criaturas en Cristo. No por nuestras obras, sino como un regalo de Dios. Esto nos capacita para realizar buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que la hagamos. Gracias a Jesús. Si cuando uno lee este pasaje bíblico no hay lugar a ninguna duda que nuestra salvación es 100% obra de Dios. Yo no he sido partícipe en esa obra ni un solo centímetro, ¿verdad? María, hermana, adelante. Amén, amén. Pues sí, para reforzar un poco, es verdad, nosotros nacemos desde el principio que se inició el mundo, pues nuestros padres fueron los primeros que iniciaron el pecado, de ahí viene nuestro pecado a raíz de ello, y nosotros para poder salir de ese mundo pecaminoso, de ese deleite del mundo, de todo lo que arrastramos, de toda una vida, es como dice Jesús, arrepentidos y convertidos, bajar a las aguas y vivir de todo corazón a nuestro Señor Jesucristo, porque sin eso no vamos a poder, quedamos igual, si seguimos en lo mismo, en el mismo pecado,
hundiéndonos en el lodo cenagoso, seguimos sumergidos en la naturaleza pecaminosa hasta que no nos arrepintamos y nos vayamos a bautizar. Amén. Entonces, esta clase está excelente porque cada día nos enseña a cómo fuimos en el pasado y a cómo vamos a salir adelante a través de todo esto. Amén. Gloria a Dios. Gracias a María. Sí, gracias por su comentario y específicamente en esta clase, en este pasaje bíblico, estamos viendo la obra de Dios en nuestras vidas, 100%. Él viene a nosotros, Él actúa mediante el poder del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Como ya bien dijeron a Jesús y usted, nacimos muertos espiritualmente y un muerto sabemos que no puede hacer absolutamente nada. Milena, adelante. Buenos días. Buenos días. Mire, mi aporte es que nuestra condición al nacer a este mundo debido a que pues Dios nos hizo parte, nos hizo tripartitos también, que es cuerpo, alma y espíritu. Y pues cuando la fuente de nosotros fue Dios, Él fue el que respiró hálito de vida sobre nosotros. Al nosotros no estar conectados, por tal, estamos muertos. Así como el pez pertenece al agua y el árbol a la tierra, si un pez se saca del agua, él va a morir. Si el árbol se saca de la tierra, va a morir. Al nosotros estar separados de nuestra fuente, por eso estábamos muertos. Gracias, Milena. Me encanta la ilustración que usted usa. Luis, hermano. Luis, el micrófono. Yo quisiera compartir algo que cuando estaba estudiando esto me llamó la atención en una Biblia de estudio que tengo que dice, la Escritura nos enseña que el pecador no solo es débil y enfermo, sino que se encuentra acabado y completamente muerto. Eso me llamó la atención a mí cuando estaba haciendo este estudio. Gracias, hermano. Sí. Sí, y esa es nuestra condición espiritual cuando nacemos. Querer decir lo opuesto es ir contra la palabra de Dios. Como dice aquí, físicamente vivos, claro, pero espiritualmente muertos. Ahora estamos en el pasaje bíblico de Efesios 2:1. Muertos en sus delitos y pecados. Me encanta el pasaje bíblico que leímos hoy, ¿verdad? Para el estudio de hoy, analizando cada versículo, vemos la forma maravillosa que el apóstol Pablo describe nuestra condición espiritual sin la intervención divina. Muy bien. Muertos, separados de Dios, que es un diagnóstico tenebroso, si podemos decirlo así, ¿verdad? Que realmente nos hace parar un momento en la vida que llevamos en el ajetreo diario y decir, así nací, separado de Dios, de ese Dios tan bueno, misericordioso y compasivo, ¿verdad? Si nacemos así y tocándonos, poniendo la mano en nuestros corazones, ¿qué somos incapaces de hacer si nacemos así en esa condición? Jesús. Bueno, somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos o ganar la salvación por nuestros propios medios. Excelente. Ingrid. Dice que no somos capaces de hacer nada para contribuir a la salvación. Excelente. Milena. Pues en este punto, viendo que Dios hizo como la ley mosaica, yo creo que, pues, viendo ahora que nosotros no somos como tal capaces de salvarnos a nosotros mismos, Dios puso esa ley y se suponía que el que la cumpliera, pues, era el que estaba haciendo las cosas correctas. No hubo ni una sola persona, desde que empezó Abraham hasta Moisés, que cumpliera esa ley. Desde que llegó Jesús, hasta que llegó Jesús, no hubiese quien pudiera cumplir esa ley. El único que pudo fue Jesús, porque tenía que ser perfecto.
y nosotros pues nuestra naturaleza pecaminosa nos hace imperfectos. Gracias, hermana, por el contexto bíblico, ¿sí? Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, 100% hombre, 100% Dios, fue obediente de forma activa y pasiva a el plan eterno de salvación que Dios le encomendó. Solamente Cristo cumplió perfectamente la ley de Dios, los requisitos, vivió una vida perfecta en nuestro lugar, murió por nosotros y resucitó glorioso de entre los muertos. Nelly, querida, no sé si usted dejó la mano levantada o desea acotar algo a esta pregunta. No, yo estoy chateando con ustedes. Se me quedó la mano arriba. Está bien. ¿Viste? Muy bien. Aura, hermana, adelante. Sí, nosotros sin Él no somos nada. Nosotros solo somos completos con Él. Estamos completos, que es la cabeza de todo lo principado y nosotros tenemos que humillar y pedirle a Él. Sí, uno a la vez, por favor, uno a la vez para que se escuche nítida las respuestas. ¿Quién está hablando ahorita? Bueno, seguimos entonces. El Espíritu Santo, como bien dijo nuestra hermana Nelly, primero tiene que obrar obrar la fe en su corazón antes de que pueda creer y confesar a Jesús como su Salvador, como su Señor y Salvador. Entonces, así es como funciona, ¿verdad? Primero, el Espíritu Santo siembra la semilla de la fe en el corazón de la persona, de este ser muerto, ¿verdad? Y ahí, pues, la semilla de la fe, él mismo lo cuida, lo protege, lo riega, lo pone, si estamos hablando de una plantica, ¿verdad? Lo abona, lo pone, lo cuida para que crezca, ¿verdad? Ya cuando crece esa plantita, confesamos con nuestras bocas que Jesucristo es nuestro Salvador y el único que entregó su vida por nosotros, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Seguimos, aún así, sabiendo ya lo que hemos visto, cómo hemos nacido, cómo es nuestra condición espiritual, seguimos con esta pregunta. ¿Por qué algunos enseñan que el ser humano tiene la fuerza espiritual para tomar la decisión de creer en Cristo y seguirlo? Seguimos con Jesús. Adelante, hermano. Ok, algunos enseñan que el ser humano tiene la fuerza espiritual para tomar la decisión de creer en Cristo y seguirlo porque creen en la capacidad humana de libre albedrío y elección, aunque esta perspectiva difiere de las creencias teológicas, que enfatizan la gracia divina como el factor principal en la salvación. De acuerdo a la Biblia, la salvación es un regalo gratuito de Dios y no se basa en la fuerza o decisión humana. La fe en Cristo y el seguirlo son posibles gracias a la gracia de Dios, quien obra en nosotros, tanto para querer como para llevar a cabo su buena voluntad. Filipenses 2:13, Dios está obrando entre ustedes. Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que Él le agrada y les da el poder de hacerlo. Gracias. Gracias a Jesús completo y también aprecio mucho el pasaje bíblico que mencionó. Ahí está, por la fuerza humana, por la fuerza espiritual no podemos llegar a ningún lado. Y eso al fin del día no nos da la certeza absoluta de que será segura nuestra salvación, ¿verdad? Volviendo al texto bíblico, estábamos muertos e inconscientes dentro del vientre de Satanás cuando Dios llegó a rescatarnos, a salvarnos, a pagar el precio de nuestra liberación. Literalmente poniendo en nuestras vidas la ilustración de Pedro, ¿verdad? En ese hoyo oscuro, en ese hoyo que se veía el cielo, sí, pero nunca hubiese podido salir el muchachito de ese pozo. Así estábamos nosotros.
Literalmente así estábamos. Jesús vino a rescatarnos. Jesús vino a buscarnos, a rescatarnos, a llamarnos, a hacernos suyos mediante su obra redentora, ¿verdad? Y quizá la razón por la que pasa eso es que nadie quiere ser tan indefenso y dependiente, ¿verdad? Oh, yo puedo hacer todo eso. Y a veces yo me he puesto a pensar, ¿verdad?, en nuestra condición como los bebés recién nacidos, que dependen de sus padres para todo, ¿verdad? Ellos no pueden comer por sí solos, lo que único que hacen es llorar, ¿verdad?, pidiendo que sus padres le ayuden, ¿verdad? Y esa es la condición nuestra, que no podemos hacer absolutamente nada por nuestras cuentas, nuestra cuenta. Muy bien, cuando ustedes no miran esta imagen de este niño precioso, ¿qué ven? Cuéntenme, ¿qué ven? La inocencia, la ternura. Inocencia y ternura, muy bien. María, ¿qué piensa? El micrófono, hermana. Lo indefenso que está ese niño, indefenso, sin nadie que lo cuide. Y para eso, esta imagen me trae ahorita este pasaje bíblico también, porque es Dios quien nos guarda de todo peligro, ¿verdad? Es Dios porque por nosotros mismos, así como nacemos, así como andamos ciegos, así como andamos vendados espiritualmente, amén. Dios nos va dando por parte el crecimiento, ¿verdad? Y así es la vida espiritual de nosotros. Nacemos sin conocer dónde vamos a ir, cómo vamos a parar, pero Dios sí sabe y nos ayuda a crecer espiritualmente para que no estemos tan indefensos ni tan muertos espiritualmente, amén. Entonces, lo que más me gusta es como dice el pasaje de Juan, eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y es verdad, porque desde el nacimiento de nuestros padres, desde el nacimiento, Él nos eligió a nosotros. Amén. Y Gracias, entonces, María. como está ese niño, así somos nosotros, indefensos. Amén. Gracias, María. Y indefensos, esa es la palabra. Seguimos con Aura, Sí, Luis yo veo y Eduardo. un niño indefenso que necesita la protección, así como nosotros necesitamos la protección de nuestro Salvador. Excelente, muy bien. Luis y Eduardo. No, así mismo como dijo la hermana, o sea, ya se me adelantó, porque en ese rostro nos recuerda que así como está el niño, así como el niño depende de sus padres, nosotros dependemos de nuestro Padre Celestial. Gracias, Eduardo. Y luego seguimos con Ingrid. Profesor, soy Leonarda. Leonardo, adelante, aquí está. Adelante, hermano. Sí, yo lo que puedo mirar así como está el bebé, ¿verdad? De que él está confiado, ahí él duerme sin ninguna preocupación, sabe que él tiene sus padres, ¿verdad? Que sus padres están al cuidado de él, la confianza con la que él está dormido. Yo pienso que esa confianza nosotros tenemos que tenerla en nuestro Dios, ¿verdad? Que Él es el que cuida de nosotros, ¿verdad? Entonces yo creo que esa confianza, esa fe, no tenemos que perderla, solamente. Gracias, muy bien. Gracias a Leonardo. Seguimos con Ingrid y había la mano de Eduardo también y luego pasamos al siguiente imagen. Bueno, lo que observo es que es Hola. ni sabe cómo. Ladis, permita que Ingrid Sí, como ese dé su niño opinión está. y luego va usted, por favor. Aún así, que ese niño como está, si el que esté vivo. Gracias, Ladis. Siga, Estamos Ingrid, perdón.
Bueno, Pero fue y Cristo a quien pesar de que ese niño tenga inocencia, tenga lo que sea, pero como dice la Biblia, desde el vientre de su madre ya es pecador, entonces, y así estamos todos, todos somos pecadores y no merecemos sino la muerte. Gracias, Ingrid. Ladis, ahora sí, su turno. Adelante, hermana. Desactive el micrófono y profe y los demás. comente. No le escuchamos muy bien su Pecado. comentario. Ok. Eso, por eso Bueno. no levanto la mano a veces. Sí, sí, bueno, gracias por sus comentarios. Sí. Y la triste noticia es que este niño, aunque parezca inocente, aunque parezca tan pacífico, nace con el ADN de Adán y Eva. Desde Adán y Eva nacemos en pecado. Somos pecadores desde la concepción, ¿verdad? Esa es la naturaleza pecaminosa. No hay en ningún momento de la historia bíblica que usted y yo podamos excluirnos, que no tengamos el ADN de nuestros primeros padres, ¿verdad? Así nacemos en pecado, destituidos de la gloria de Dios, como una imperante necesidad de un Salvador, y este Salvador es Jesucristo. Entonces me van a ayudar ustedes con estos pasajes bíblicos para analizar un poquito nuestra condición espiritual ante Dios y literalmente regocijarnos, alabar a Dios por la gran obra que hizo por nosotros. Un voluntario, una voluntaria que lee el pasaje bíblico. Gladys, adelante. Ayúdeme con Romanos 5. Gladys, hágame un favor. ¿Puede quitar el video? Puede quitar el video para que la señal sea un poco más nítida. No le escuchamos bien. Si quite el video, ahí va a tener mejor señal. Rubén, adelante. Lea el pasaje bíblico, por favor. Romanos 5:12. Por tanto, por un solo hombre. Diga nomás. Ahora sí le escuchamos. A todos los hombres pecaron. Gracias, hermana. 5, Muy bien. 51, 5. Mírame, mi madre me conoció, Dios. Gracias, Gladys. Qué pena, su señal no está muy bien buena, no la escuchamos muy bien. Gracias, Gladys. Muy bien, entonces, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿De quién estamos hablando aquí? Estamos hablando de Adán, la desobediencia, ¿verdad? Entró el pecado y como resultado del pecado la muerte, y así se pasó a todos y cada uno de nosotros. El rey David escribió lo siguiente, el Salmo 51 dice: mírame, yo fui formado en maldad, en la maldad. Mi madre me concibió en pecado. Y esto no importa si los padres eran cristianos, si eran creyentes, ¿verdad? Pero la concepción, el pecado heredado de Adán y Eva es el que traemos cuando nacemos, ¿verdad? Vamos a ver 10 cosas, 10 pasajes bíblicos que nos revelan esta verdad absoluta, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios con nosotros según Primera de Pedro? ¿Puede leer, Rubén, por favor? Esta página, esta diapositiva, todos los pasajes bíblicos, por favor. Primera de Pedro 2:9b, Dios los ha llamado de las tinieblas. Efesios 2:3b, por naturaleza éramos hijos de ira. Romanos 6:17a, eran esclavos del pecado. Primera de Corintios 2:14a, el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura. Y Efesios 2:1a, muertos
espiritualmente en sus delitos y pecados. Excelente. Cuando usted lee estos pasajes bíblicos, ¿siente que Dios le está hablando directamente a usted a través de estos versículos? ¿Siente que está haciendo Dios una radiografía de su naturaleza pecaminosa? Yo sí, ¿verdad? Estaba en las tinieblas y Jesucristo me rescató, me sacó. Yo por naturaleza era hijo de la ira de Dios, merecía el castigo eterno en el infierno. Sin embargo, Jesucristo me rescató de la ira de Dios. Esclavo del pecado, literalmente, mi naturaleza pecaminosa me hacía hacer cosas que pues destruían mi alma, ¿verdad? El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu, sino quiere hacer lo que le parece razonable, lo que le parece coherente. Todo lo de Dios, que Cristo haya muerto en la cruz por mis pecados, es una locura, no tiene sentido, no encaja en la mente humana, ¿verdad? Y al fin, muertos, claro, espiritualmente en sus delitos y pecados, porque no había otra alternativa, ¿verdad? Esa es la naturaleza pecaminosa. Seguimos con Ingrid. ¿Tuviera usted la bondad de leer estos pasajes bíblicos? Sí. Y esta Segunda vez de, ustedes, perdón, y esta vez ustedes me van a decir lo que significa. ¿Qué les parece? Adelante, sí. Ingrid. Segunda de Corintios 4:4 dice que estábamos espiritualmente cegados. En primera de Pedro 2:25 dice que eran como ovejas descarriadas. Primera de Juan 3:10 dice que somos hijos del diablo. Que éramos pues hijos del diablo. En Efesios 5:8 dice, en otro tiempo eran tinieblas. En Romanos 8:7 dice, la intención de la carne es enemistad contra Dios. Excelente, gracias, hermana. ¿Qué significa espiritualmente ciegos? Que no Puede, podíamos ver. puede una persona, ¿verdad? Con todo el respeto que se merece, una persona no vidente de la noche a la mañana decir, oh, voy a tomar la decisión de ver. ¿Puede hacer esa persona? No, no Imposible, podemos. ¿verdad? Imposible. Ujú. Eran como ovejas descarriadas. ¿Qué significa eso? No teníamos pastor, estábamos solas. Excelente. La reputación de las ovejas es si no hay un guía, ¿verdad? Se descarrían, se van por cualquier lado. Hace algún tiempo atrás leí una historia que en el Medio Oriente un pastor estaba pues pastando las ovejas, pero en un acantilado, cerca de un acantilado, ¿verdad? Y él no se tuvo que hacer algo y se fue y dejó ahí a las ovejas. Y estas ovejas literalmente se desbarrancaron, se lanzaron por el barranco, y como 1000 ovejas, algo así. Y resulta que las primeras murieron, pero ya empezó a hacerse una colchoneta, ¿verdad? Y cayeron las demás y no murieron. Pero así es lo que es, ¿verdad? Y así somos nosotros también espiritualmente. Necesitamos a nuestro fiel y buen pastor que nos guíe por senderos de justicia, que nos guíe a los pastos verdes, que nos dé el agua de vida, ¿verdad? Hijos del diablo, wow, esa palabra es fuerte. El que está espiritualmente ciego y anda descarriado sin un pastor, en las tinieblas anda, es hijo del diablo. ¿Eh? Sí, sí, aunque nos cueste reconocer, ¿verdad? Espiritualmente. En otro tiempo eran tinieblas. Usted y yo sabemos, en nuestra Latinoamérica que vivimos, a veces se nos va la luz y ahí andamos en tinieblas, a golpes, golpeteándonos con algo, ¿verdad? Milena, adelante, hermana. Pues es que solo hay dos caminos que pues, Dios lo establece en Deuteronomio, creo, si no estoy mal, la vida o la muerte, y también hay dos caminos, o somos de Dios o somos de Satanás. No hay un punto medio en esta historia, digámoslo así, entre comillas.
o pertenecemos a uno, o Cristo lo dijo, o están conmigo o están en mi contra. Y pues el que está en contra de Dios, ese es el hijo es el diablo. Gracias, Milena. Ingrid, adelante. Sí, o sea, como lo dijo la hermana, si nosotros somos amigos del diablo, y indispensablemente vamos enseguida a ser enemigos de Dios. No podemos estar, porque en una parte de la Biblia dice, no puede ser tibio, si eres frío o eres caliente, porque tibio te vomitaré. Gracias, sí. Sí, Santiago nos dice eso. Muy bien, sí. Y ahí está. Y todo eso, lo que bien dijo Ingrid, es sola y exclusivamente por la gracia de Dios. El Señor pone en nosotros un cambio espiritual para saber diferenciar lo bien, ¿verdad? Lo bueno de lo malo. Muy bien, por naturaleza pecaminosa, dice, la intención de la carne es enemistad contra Dios. El ser humano quiere hacer todo lo opuesto de la voluntad de Dios. Si Dios dice blanco, el ser humano por su naturaleza va a decir negro, ¿verdad? Muy bien, entonces dice, al igual que un hombre físicamente muerto no puede decidir seguir a nadie, así una persona espiritualmente muerta no puede decidir seguir a Jesús. Es el Espíritu quien tiene que ir a Él primero, no al revés. Si se entiende, ¿verdad? Jesús, ¿tuviera usted la bondad de leer esta afirmación de Martín Lutero a uno Sí, de cómo no, sus profesor. comentarios? Sí, adelante. Dice, creo que por mi propia razón o elección no puedo creer en Jesucristo, mi Señor, ni, ni acercarme a Él, sino que el Espíritu Santo me ha llamado mediante el Evangelio, me ha iluminado con dones, me ha sacrificado y guardado en la fe verdadera. Gracias, hermano. Santificado y guardado. Gracias. ¿Está de acuerdo con con esta frase, con esta verdad? No, por supuesto que no. No, sí. Yo diría que sí, es la propia verdad. Nosotros no podemos hacer nada. Nosotros espiritualmente estábamos muertos y llegó nuestro Salvador Jesucristo. Fue el que hizo todo por nosotros. Gracias, hermana. Sí, voy a leer para que posiblemente Jesús no pudo ver bien con el teléfono. Dice, creo que por mi propia razón o elección no puedo creer en Jesucristo, mi Señor, ni acercarme a Él, sino que el Espíritu Santo me ha llamado mediante el Evangelio. Primero, nota usted, llamado, me ha iluminado con dones, me ha santificado y guardado en la fe verdadera. Ese soy yo, ¿verdad? Reconozco que soy incapaz de acercarme a Dios por mis propios méritos. Veo firmemente por su palabra que mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Es mi Salvador. El Espíritu Santo me ha llevado a creer en Él, confiar y profesar que mi salvación 100% obra de Dios. Muy bien, y aquí vamos, la posición del legalista pone en duda la fe y la salvación del individuo. Siempre hay dudas. ¿Es verdad? ¿Es cierto? ¿Estoy seguro que mi salvación es garantizada? ¿Qué pasa si de pronto no hago todo lo que pienso que debo hacer para estar en paz con Dios? ¿Dios se pondrá bravo conmigo? ¿Me excluirá de su reino? Todas esas dudas, ¿verdad? María, adelante, hermano. No le escuchamos el micrófono. Si puede desactivarlo, por favor. Amén. Amén. Es verdad, el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda revelación, a todo, nos quita toda venda espiritual que tengamos. Y en esta parte
que nosotros solo no vamos a poder hacer nada, ¿verdad? Sino que es el Señor a través del Evangelio, de la palabra, que es el corazón, es la vida, porque dice que la palabra nos parte el corazón y hasta los tuétanos. Amén. Entonces, si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, no vamos a poder ni ver, ni caminar, ni creer. Y aparte, si perdemos la salvación, si no entramos en la obediencia, en lo que Dios quiere, que nos apartemos del pecado, porque es que la carne jala hacia abajo y el espíritu jala hacia arriba, a lo espiritual, ¿verdad? Y la carne jala a lo terrenal. Entonces, sí podemos perder la salvación, porque Dios nos llama a obediencia, Dios nos llama a que hagamos lo bueno, porque si conocemos lo bueno y hacemos lo malo, entonces Dios no le va a agradar, ¿verdad? Porque Él es nuestro Padre y Él nos quiere corregir. Entonces tenemos que Gracias. obedecer. Amén. Gracias, María. Y todo eso, Amén. lo que usted dice, hermana querida, es frutos de fe. Cuando uno recuerda bíblicamente todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿verdad? Pagar, rescatarnos, liberarnos de la muerte, del diablo y del infierno, darnos nueva vida en Cristo Jesús. En gratitud, el cristiano va a vivir según la voluntad de Dios. Otra vez, por la fuerza, por el poder, la motivación del Espíritu Santo. Esa es los frutos de nuestra fe, ¿verdad? Vamos a dar frutos, como dice Jesús contó una parábola, ¿verdad? Que dijo que ustedes, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Si no están conectados a mí, pues no van a dar ningún fruto. Y es literalmente eso, ¿verdad? Los frutos de nuestra fe son resultado de la obra redentora de Cristo, lo que el Espíritu Santo ha hecho con nosotros, ¿verdad? Milena, adelante. Hermano Nixon, yo tengo como como una duda acá, ¿sí? Sí. Porque puedo, o sea, en una parte de Deuteronomio, Sí. cuando Dios le habla a Moisés, le dice que hay dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte, ¿sí? Y seguido, Dios hace como un consejo, ¿no? Escoged pues la vida, ¿sí? Es esa. Y el otro está en Apocalipsis, cuando Juan escribe que Jesús está a la puerta y toca, y la persona, pues, si se le abre la puerta, pues Jesús entrará. Entonces, pues en estos dos versículos yo puedo ver que nosotros tenemos como el libre albedrío de escoger. ¿En qué momento entra aquí? Bueno, el de conocer a Dios y que sea la voluntad, y otra cosa, la decisión que yo tengo, porque tenemos un libre albedrío para escoger entre lo bueno y lo malo. Gracias, Milena. Y voy a tratar de explicar un poquito. Sí, la primera cosa, el ser humano por su naturaleza sí puede escoger rechazar a Dios. Decir, yo no quiero, yo no necesito, para mí no está bien. Pero lo que el ser humano por su naturaleza no puede hacer es escoger la salvación, porque no lo hacemos nosotros, ¿verdad? Es Dios quien lo hace. Ya cuando Dios ha hecho todo por nosotros, claro que creemos, claro que confiamos, pero cuando a veces decimos, yo tengo que abrir la puerta para que Dios entre en mi corazón, estamos diciendo que Dios no es capaz, vamos a poner, perdone la expresión, que Dios no es capaz de entrar por la ventana, que Dios no es capaz de entrar por las paredes. Recordamos claramente cuando Jesús, ¿verdad?, resucitó y estaban los discípulos escondidos a puertas cerradas. Jesús se paró en medio de ellos y les mostró quién era, ¿verdad? Entonces, la única cosita que estamos tratando aquí de decir de recordar es que la obra de nuestra salvación es 100% obra de Dios. Él hace todo lo que el ser humano necesita para estar en relación directa con Dios. No sé
contesté su pregunta, reiterando, es si podemos rechazar la salvación. Vamos a poner un ejemplo concreto, si alguien viene, vamos a poner que está sediento, ¿verdad? Después de un día de sol en la costa trabajando, y alguien viene con un vaso de una limonada rica y le ofrece a esta persona. Y esta persona está súper sedienta, ¿verdad? Todo el día, pero dice, no, 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 gracias, no quiero tomar esa limonada. Entonces, está rechazando el favor, el regalo que esta persona le está haciendo. Es lo mismo con el ser humano, decir, yo no quiero, no necesito a Dios, y pues ahí está rechazando la salvación. No sé si pude contestar en parte la pregunta, Milena. Quizás debo profundizar un poquito más leyendo el pasaje bíblico, el contexto que usted menciona de Deuteronomio y Apocalipsis, porque es bueno leer el contexto para ver de qué está hablando ese texto. Entiendo, o sea, lo que nosotros no podemos como cambiar es que ya Cristo vino y Él ya hizo todo lo posible por la salvación y nada nos pertenece a nosotros, ¿sí? Y Sí. ya es como la decisión aquí del hombre entraría en como si yo acepto o no el regalo de la salvación, ¿cierto? Sí, es Gracias. como recibir, más que aceptar, es recibir. Es como lo que dice es la fe es la mano que recibe el regalo gratuito de la salvación que Dios nos da, ¿verdad? Entonces, quita la ¿Puedo mano, aportar algo? pues sí, adelante. Ingrid o María. Soy Nelly. Nelly, hermana, adelante. Bueno, siempre pedí testimonio para pararme Sí. y hablar algo, pero hoy descubrí que de pequeña asistí al evangelio y lo alababa y todo, y me retiré, pero él siempre estuvo ahí, porque pasaba frente al lugar y me entregaban cartas y en la carta decía, te amo, te cuido, te estoy esperando, te amo, te cuido, te estoy esperando. Hace 3 años decidí bautizar. O sea, él me eligió y yo lo abandoné. Y hoy por hoy, el día de hoy me doy cuenta de que siempre estuvo ahí esperándome y de que yo lo rechazaba y él estaba ahí conmigo. Que cuando él te elige, así lo rechace, siempre va a estar ahí hasta que logre pues, llevarte al camino donde él quiere. Ese, un testimonio. Gracias, hermana querida. Y nota usted que eso es obra de Dios. Hoy me Porque di si cuenta fuera de esto por la clase de hoy. Porque si fuera mi obra, no tuviera esa esperanza, no tuviera ese consuelo, ¿verdad? Hace pronto ya a la primera falla, al primer error, ya me hubiera dejado Dios, según mi propia perspectiva, ¿verdad? No, Pero Dios está ahí, como bien dice nuestra hermana Nelly, amándonos, y invitándonos al esperándonos. arrepentimiento y ahí pacientemente, para darnos lo que Él anhela. Él quiere que todos estemos en el cielo, ¿verdad? Ingrid, adelante, hermana. Bueno, de lo que estamos hablando sobre el tema de esos. Sí, yo creo que más que todo, Él sí dio la vida por nosotros. Ya está en nosotros, porque ya Él lo hizo por nosotros, pero nosotros a veces endurecemos tanto el corazón que no lo dejamos que entre a nuestras vidas. Entonces, creo que eso es lo que pasa a veces. Gracias, Ingrid. Otra vez, Dios tiene el poder de ingresar en el corazón muerto, dar vida a ese corazón pecaminoso muerto. Entonces, Dios, a través de la palabra, todos escuchamos la palabra de Dios. Unos creerán, otros no creerán, ¿verdad? Pero ese es el fruto del Espíritu Santo. Hay historias maravillosas que gente atea que profesaba
el ateísmo, decía, yo nunca voy a creer en Dios. Y por el poder del Espíritu Santo, hoy cuentan historias de esa relación íntima con Cristo, ¿verdad? Entonces es creer lo que Cristo ha hecho, ¿verdad? Esa es la sustitución. En vez de decir, tomé la decisión de aceptar a Cristo, decir, el Espíritu Santo me llevó a creer en mi Salvador, ¿verdad? Muy bien, hay punto 1 de la teología de la decisión. Enseña que el hombre tiene tanto el poder de aceptar a Jesús como su Salvador, decidir creer, como el poder de rechazar a Jesús como el Salvador, ¿verdad? Como ya mencioné, la segunda parte sí puede hacer el ser humano porque rechaza la salvación que lo da, pero la primera no podemos hacer, ¿verdad? Porque estamos espiritualmente muertos y ese es fruto del Espíritu Santo. Hay un pasaje bíblico que dice en Corintios, ¿verdad? Nadie puede decir Jesús es el Señor sino por la obra del Espíritu Santo. Amén. También otro punto dice, le da la oportunidad al diablo para arrojar duda acerca de si es sincero y verdadero, ¿verdad? ¿Qué pasaría si de pronto amanezco un día que no me siento tan creyente como antes? Y me hago la pregunta, ¿es verdad que yo acepté a Jesús para vivir de esta forma? Y no llego a los límites, a los estándares que Dios exige de un hijo de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo me siento? Me siento frustrado, me siento inseguro, me siento afligido por haber defraudado a Dios, ¿verdad? El mensaje, el testimonio que nuestra hermana Nelly nos dio, ese es el amor de Dios, ¿verdad? Todos los días ofendemos a Dios en pensamiento, palabra y obra, con nuestra, bien dijeron ustedes, terquedad, con nuestro egoísmo, con nuestra arrogancia, a veces pecados que ni siquiera nos damos cuenta, pero en el libro de Dios todos esos cuentan, ¿verdad? Y todo eso al fin del día, usted y yo reflexionamos en su palabra y decimos que Dios me ama, que Dios es compasivo, misericordioso, amoroso y lleno de gracia y me perdona por los méritos de Cristo, ¿verdad? Ese es el consuelo espiritual. Esa es la esperanza viva, el dulce evangelio incondicional, gratuito que encontramos en la Biblia. Y eso es lo que nos regocijamos en Dios, ¿verdad? Porque de otra forma que fuera de nuestra vida. Muy bien. Volviendo a retomar el tema, el texto bíblico de Efesios dice, antes de la fe estábamos muertos. 100% obra del Espíritu Santo, 100% seguridad de la autenticidad de nuestra fe. Entonces, si Dios hizo, está bien. Si nosotros hacemos, no hacemos bien, ¿verdad? No sé si el lunes mencioné un poquito, pero pensando en los héroes de la fe de la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Dios le prometió a Abraham darle un hijo, y habían pasado 25 años y no pasaba nada, y la esposa Sara dijo, vamos a echarle una ayudadita a Dios, ¿verdad? Creo que se ha olvidado o está ocupado y le echó la ayudadita a Dios, pues ya saben que le presentó a Abraham a su sirvienta y pasó lo que pasó. Pero Dios dijo, pues así no es como funcionan las cosas. En el tiempo de Dios, en el momento de Dios, según la voluntad de Dios, según el plan de Dios, es el que funciona. Muy bien, ¿cómo le roba la gloria de Dios la teología de la decisión? ¿Algún comentario en esta parte? ¿Meditaron en esta pregunta? Milena, adelante, hermano. En que, así como dice ahí, en que entonces ya Dios no hubiese
como si yo tuviera parte ahí, como si yo hubiera hecho algo para que eso hubiese sucedido. Y pues resulta que no, que todo el plan desde que Adán hizo, ya Dios tenía ese plan preparado. Nadie le dio una idea ni nadie le dio una sugerencia. Y él lo llevó a cabo hasta que Cristo nació y fue a esa cruz y resucitó y ascendió. Entonces nosotros no tenemos parte ahí. Y sí le roba porque le roba como la soberanía a Dios. Gracias, hermana querida. Bien dicho. Ingrid, y también tenía la mano levantada a Jesús. Sí, bueno, como hacen muchas personas que vienen y le enseñan a los demás o nos enseñan a nosotros que debemos hacer buenas obras para obtener la fe, para obtener las cosas de Dios. Y yo creo que ya yo estoy segura de que eso no es así porque pues con estos estudios, gracias a Dios, he ido aprendiendo de que eso no es así porque lo digo por experiencia propia. Yo antes de conocer Academia Cristo era de la Pentecostal, donde hablaba más de todo menos de la verdadera doctrina. Gracias, hermana querida, por compartir eso. Y como dice el pasaje bíblico de hoy, tan claro, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, ¿verdad? No por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Entonces la fe ya no es un regalo del Espíritu Santo, sino una decisión consciente tomada por el hombre para creer. Entonces, eso, eso nos dice la Biblia, ¿verdad? Claramente que es un regalo de Dios por la gracia. Entonces, en este pasaje bíblico de hoy, vimos la misericordia de Dios, vimos el amor de Dios y vimos la gracia de Dios. Todos esos tres atributos divinos, regalos que nosotros hemos recibido mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo, mediante el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora vamos a poner un escenario que posiblemente va a suceder o ya sucedió en sus vidas, ¿verdad? Alguien les dice, ¿has tomado la decisión de aceptar a Cristo en su corazón? ¿Cómo manejaría esa respuesta? ¿Cómo le respondería? ¿Qué le diría a usted a la luz de las Escrituras? Ingrid, hermana, y también Milena. Bueno, como lo dije anteriormente, nosotros, anteriormente de yo conocer estas palabras, antes de leer mucho la Biblia, y le agradezco mucho a Academia Cristo por esto, porque me ha enseñado bastante, porque sí, muchas veces escuché esas palabras, que había sido yo que había ido a buscar a Cristo. Pero hoy en día me doy cuenta de que no, de que nosotros verdaderamente estábamos muertos, ciegos. Entonces, no éramos nosotros los que hacíamos las cosas. Es el mismo Dios. Gracias, hermana querida. Y Milena, adelante, hermana. Pues como se dice que a la luz de la palabra, pues en el texto que nos dieron de Efesios, ahí pues se encuentra como la respuesta, porque dice, es por la bondad de Dios que han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. Pues así le respondería, o sea, que es un regalo de Dios y que no, o sea, mi decisión no, como que no tiene nada que, no puede cambiar absolutamente nada de ese don de Dios. Gracias, hermana. Yolanda, adelante y luego pasamos con María. Ay, Yolanda, todavía no le escuchamos. Vemos en Juan 15:16. No. Sí, hermana. Mencionó Juan 3:16. Excelente. ¿Alguien me puede repetir el
recitar ese pasaje bíblico, por favor? Usted De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está, clarito, ¿verdad? El Evangelio en toda su dulzura. María, hermana, adelante. Amén, amén. Pues para la gloria de Dios, Dios nos escogió, nos eligió y recibirlo en nuestro corazón, pues ya eso es algo grande, ese regalo inmerecido, inmerecedores somos de tener a nuestro Señor Jesucristo con nosotros, amén. Ya Él pagó el precio por cada uno de nosotros, que fue la cruz del Calvario, con su sangre nos redimió y para gracia del Señor, hoy somos adoptados por el Señor Jesús, amén. Entonces, para la gloria de Dios, Dios es el que elige, Dios es el que nos busca y nosotros por decisión propia no lo hacemos. Pero Dios nos Gracias, hermana redarguye querida. con su Espíritu Santo, amén. Gracias, hermana querida. Excelente, muy bien. Y siempre vamos a mostrar amor, amén, paciencia, cordialidad con alguien que vamos a hablar sobre este tema, ¿verdad? No queremos a nadie ofender y como bien dijo Milena, que sea a la luz de las Escrituras, que sea la palabra de Dios la que revelen la verdad. Entonces, no atacar, más bien reorientar, ¿verdad? Como explique de nuevo el papel y la obra redentora del Espíritu Santo. Y quizás al fin decir, me alegra que usted crea en Jesús y entablar la conversación, llevar al pasaje bíblico de nuestra condición espiritual, de nuestra muerte espiritual y lo que Jesucristo nos dio vida en él. Entonces, vamos a pues decir que por la gracia de Dios, el Espíritu Santo plantó la semilla de la fe en mi corazón y ahora creo en Cristo como mi Salvador, ¿verdad? Cambia totalmente la acción de Dios en vez de mi acción humana, ¿verdad? Así le da 100% la honra, la gloria a Dios, quien diseñó este plan perfecto de salvación desde la misma creación del mundo y no mis fuerzas, mis hechos, ¿verdad? El Espíritu Santo nos lleva de la muerte espiritual. Primero, nos eligió, como dijo bien nuestro hermano Luis, y esto, ¿verdad? Está en Juan 15:16, que Jesús dijo no solo a sus discípulos, sino a nosotros nos dijo, yo les escogí a ustedes, ustedes no me escogieron a mí, ¿verdad? Y eso hace mucho más gratificante nuestra salvación porque es de Dios y no de nuestro, ¿verdad? Más seguro, más garantizado. Muy bien, Él me eligió, me salvó y me recibió. Bien, y el pasaje bíblico de Juan 12:13 dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por la voluntad humana, sino que nacen de Dios. Una vida espiritual diferente, ¿verdad? Algo que solamente usted y yo nos deleitamos, disfrutamos y meditamos y aplicamos a nuestra vida ese regalo de Dios, ¿verdad? Muy bien, entonces hoy con la gracia de Dios, a la luz de las Escrituras, hemos aprendido que es un peligro poner el énfasis en la decisión de aceptar a Cristo en su corazón. Todo lo contrario, nos regocijamos en que Dios se haya fijado en nosotros mediante el Espíritu Santo, haya sembrado la fe y ahora con corazones alegres, gozosos, confesamos públicamente que Jesucristo es nuestro único Salvador y que todo lo que hacemos en pensamiento y en palabra y en obra es para la honra y gloria de nuestro eterno Salvador Jesucristo. Entonces, cuando vemos las cosas de esa forma, lo que hacemos es un fruto de fe
un fruto de gratitud y pues con todo lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo Jesús, queremos vivir vidas que sirvan al Señor y que sean reflejos para los demás que nos miren, ¿verdad? Porque las acciones dicen mucho de la vida cristiana que llevamos. Las palabras se las lleva el viento, pero la forma como servimos a Dios va a dejar un claro ejemplo, una clara constancia de lo que realmente Dios ha hecho por cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Algún comentario final antes de cerrar la clase? Y sigan leyendo Efesios 2, 1 al 10. Me encanta el libro de Efesios. Es desde el capítulo 1 hasta el 3, el apóstol Pablo habla de estos temas tan maravillosos que realmente nos hacen brincar de alegría y agradecer a Dios por tanta misericordia, por tanto amor y por tanta gracia. Bueno, hermanos, vamos a cerrar esta clase con una oración. El sábado, domingo, lunes. El sábado les voy a enviar la tarea como eso después del mediodía para que tengan un tiempito de leer el texto, de ver el video y contestar las preguntas. Entonces aquí está más o menos la tarea para el próximo martes. Ver el video de la lección 3, responder en casa las siguientes preguntas de repaso. ¿Cuál fue el propósito de la historia? Al principio, la muerte de Luisa. Vamos a ver otra historia. Esta vez el personaje se llama Luisa. ¿Qué es la ley? Vamos a ver Romanos 3, 19 al 20. ¿Qué es el Evangelio? Entonces vamos a hacer un repaso sobre las dos enseñanzas principales de la ley, de la Biblia, la ley y el Evangelio, la correcta aplicación tanto de la ley y el Evangelio. ¿Qué pasa cuando se predica el Evangelio a alguien con un corazón duro? ¿Qué pasa cuando se predica la ley a un pecador que ya reconoce su pecado sin predicar el Evangelio? Entonces vamos a aprender el balance entre la ley y el Evangelio. Muy bien, cerramos con una oración. Padre Celestial, postrados ante tus pies, con corazones llenos de alegría te alabamos, te glorificamos por haberte dignado en rescatarnos de la muerte, de Satanás y de las garras de nuestros enemigos espirituales. Padre Celestial, te damos gracias porque tu salvación es 100% obra tuya. Nuestra salvación, debo decir, es 100% obra tuya, Padre Santo, a través del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por la certeza que nos das de la salvación que tú has otorgado mediante los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de Cristo. Somos tus hijos, somos redimidos, somos rescatados, somos comprados por la sangre de Cristo. Y lo que Jesucristo hizo allá en aquel fatídico Viernes Santo, lo que Jesucristo hizo el domingo de resurrección, resucitando glorioso de entre los muertos, eso es lo que cuenta ante tu presencia, Señor. Tú nos declaras justos e inocentes ante tu presencia, Padre Santo. Te damos gracias por ese regalo. Ayúdanos a vivir según tu santa voluntad, agradeciéndote, dando frutos de fe que siempre te den la honra y la gloria solo a ti. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que tengan todos ustedes un bendecido día. Muchas gracias por su participación activa, sus comentarios y